amigos de YouTube, bienvenidos a nuestra clase de inglés. Hoy estudiaremos pronombres personales. En inglés, personal pronouns. Los pronombres personales son palabras que sustituyen sustantivos que funcionan como el sujeto de una oración y le dan fluidez a una conversación o texto. En lugar de decir María, podemos decir ella. En lugar de decir Pedro, podemos decir él. En lugar de decir los niños, podemos decir ellos. En lugar de decir María y Rita, podemos decir ellas. Lo mismo sucede en inglés. En lugar de decir Mary, podemos decir she. En lugar de decir Peter, podemos decir he. Veamos entonces cómo se utilizan los pronombres personales en inglés. Empecemos con I. I se utiliza cuando estoy hablando de mi persona. Por ejemplo, si me quiero describir, puedo decir yo soy bonita. En inglés, I am pretty. Continuemos con you. You se utiliza para referirnos a la persona con que estamos hablando. Por ejemplo, yo podría decir de ti que estás viendo este video, tú eres estudiante. En inglés, you are a student. Y yo que te enseño, I am a teacher. Veamos he. He lo utilizaremos cuando hablemos de una persona masculina, sea un hombre, un niño o un joven. Por ejemplo, si quisiéramos sustituir el nombre Mario, diríamos he. El mecánico, the mechanic, diríamos he. El hombre, the man, diríamos he. Hablemos ahora de she. She se utiliza para referirse a una persona femenina en particular. Por ejemplo, si quisiéramos sustituir María, diríamos she. La dama o the lady, diríamos she. La enfermera o the nurse, diríamos she. Al hablar de una cosa o un animal, vamos a utilizar el pronombre it. Por ejemplo, en lugar de decir el perro, the dog, podemos decir it. En lugar de decir la tortuga, the turtle, podemos decir it. En lugar de decir la mesa, the table, podemos decir it. Bueno amigos, hasta ahora hemos hablado de cómo utilizar pronombres personales al referirnos a una sola persona, ya sea nosotros mismos, un solo hombre, una sola mujer o una sola cosa o un solo animal. Pero veamos qué pasa si en lugar de tener una sola persona, tenemos varias, ya sea del mismo o diferente sexo. Por ejemplo, si tengo a María, Pedro y Luis, me puedo referir a ellos usando el pronombre personal they. Analicemos they un poco más. They puede usarse también para hablar de grupos de cosas o de animales, no únicamente de personas. Veamos cómo lo utilizaremos. Por ejemplo, podemos sustituir el gato y el perro, the cat and the dog, con el pronombre personal they. Los elefantes, the elephants, con el pronombre personal they. La silla y la mesa, the chair and the table, con el pronombre personal they. Lo importante es saber que they se usa para referirse a personas, cosas o animales
en plural. Veamos we. Utilizaremos we cuando nos refiramos a un grupo de personas en el que estamos incluidos. Es decir, si en un grupo están Rita, Marco y yo, nosotros, puedo sustituirlo con el pronombre personal we. Si yo digo mi hermana y yo, my sister and I, lo puedo sustituir por we. Si quiero decir los estudiantes y yo, the students and I, también lo puedo sustituir por el pronombre personal we. Ahora veamos el último de los pronombres personales, you. ¿Lo recuerdas? Lo utilizamos anteriormente para referirnos a la persona con que estamos hablando. Pero te tengo una sorpresa. También lo podemos utilizar cuando estemos hablando con más de una persona. Es decir, que podemos usar you para sustituir la palabra tú, usted o ustedes. Esto quiere decir que you es el único pronombre personal que se puede utilizar tanto en singular como en plural. Bueno amigos, veamos ahora el resumen de la clase de hoy. Esto ha sido todo por hoy, pero si quieres practicar lo que hemos aprendido, te dejo una hoja de ejercicios en la descripción del video. Si tienes alguna duda o quieres más hojas de ejercicios, déjame un comentario y con gusto te ayudaré. No dejes de estudiar. ¡Hasta la vista!